Chao, bienvenidos a un nuevo video de Escudería Patrón. Hoy haremos algo diferente y puede que cause algo de polémica. Con el avance de la inteligencia artificial se me ocurrió un experimento. ¿Qué pasaría si le preguntamos a una inteligencia artificial quiénes son los 10 mejores pilotos en toda la historia de la Fórmula 1? Pero aquí viene lo interesante. El juez no seré yo, tampoco tú, sino ChatGPT, una inteligencia artificial que analizará los datos, estadísticas y logros para dar su propio veredicto. ¿Estará de acuerdo con los expertos o dejará fuera a algunas leyendas? ¿Será Lewis Hamilton? ¿O tal vez Senna? O quién sabe, tal vez pueda aparecer algún argentino en la ecuación. Así que sin más por el momento, veamos qué pilotos considera la inteligencia artificial como los más grandes de la historia en toda la Fórmula 1. Arrancamos. Número 10. Fernando Alonso. Si hay un piloto que ha desafiado todas las expectativas, es el español Fernando Alonso. Desde su llegada a la Fórmula 1, dejó claro que no solo era rápido, sino un competidor feroz, capaz de llevar cualquier auto al límite. Uno de sus mayores logros fue destronar a Michael Schumacher en 2005, terminando con la era dorada de Ferrari y convirtiéndose en el campeón más joven en ese momento. Pero más allá de los títulos, lo que lo hace legendario a Alonso es su instinto asesino en pista. Un piloto que nunca se rinde, que lucha hasta el último metro, sin importar si la pelea es por la victoria, por un segundo puesto o por el tercero. Y si hablamos de percepción, Alonso es visto como maestro de ¿qué hubiera pasado? Sí, porque muchas veces su talento no estuvo acompañado del mejor auto. A pesar de todo, sigue compitiendo, sigue sorprendiendo y sigue demostrando que la edad es solo un número. Alonso no solo es un bicampeón, es una leyenda viviente del automovilismo. Y al día de hoy aún lo podemos ver compitiendo con Aston Martin. Número 9. Nelson Piquet. Si hay un piloto que combinó inteligencia con velocidad, fue Nelson Piquet, 3 veces campeón del mundo. El brasileño no solo era rápido, sino un maestro de la psicología y la estrategia, capaz de ganar carrera tanto con el volante como con la mente. Su rivalidad con Nigel Mansell en Williams es legendaria, especialmente aquel duelo en 1987 donde Piquet, incluso sin ser el más querido por el equipo, demostró por qué era un genio. ¿Su arma secreta? Una precisión quirúrgica para conservar neumáticos y el motor, algo poco común en una era donde muchos pilotos corrían a lo loco. Pero Piquet también sabía ser espectacular. Sus victorias en Imola y la remontada en Hockenheim son pruebas de su talento puro. Eso sí, su personalidad polémica y sus declaraciones incendiarias lo hicieron un personaje inolvidable, amado u odiado, pero nunca ignorado. Piquet no solo fue un campeón, fue el primer ingeniero piloto de la Fórmula 1, un precursor de la mentalidad moderna donde los datos y la táctica valen tanto como el coraje. Número 8. Jim Clark. Si hay un piloto que representa la pureza del talento sobre el asfalto, ese fue Jim Clark, 2 veces campeón del mundo y dueño de un estilo de conducción muy peculiar. Clark era la definición de elegancia a alta velocidad. Era el piloto al que Enzo Ferrari admiraba en silencio y al que sus rivales veían como un fantasma imposible de alcanzar. ¿Cuál era la razón? Su capacidad para dominar casi cualquier tipo de auto en cualquier condición, sin mucho esfuerzo. 25 victorias en solo 72 carreras, un récord de efectividad que tardó décadas en superarse. Hablan de la genialidad de Jim Clark. Pero más allá de los números, Clark era el artista del volante. Era como ver un Mozart del automovilismo. Tristemente su vida fue corta, pero su legado es eterno. Fangio lo llamó el mejor piloto que he visto, y estadísticas modernas lo ubican como uno de los más dominantes de la historia en términos porcentuales. Clark no solo corrió, reinó con una naturalidad que pocos han igualado. Un genio que convirtió la Fórmula 1 en poesía. Hey, antes de continuar, te invito a que te suscribas a este canal para que estés informado y entretenido con los mejores videos del automovilismo y Fórmula 1. Vamos, no te cuesta nada. Aparte, puedes dejar tu me gusta. Continuamos. Número 7. Niki Lauda.
Si hay una historia en la Fórmula 1 que parece sacada de un guión de Hollywood, es esta, la de Niki Lauda. 3 veces campeón del mundo, pero su verdadero título fue el de leyenda indestructible. En 1976 quedó grabado a fuego en la historia. En el infierno de Nürburgring, su Ferrari se convirtió en una antorcha. Quemaduras en el 70% de su cuerpo, pulmones envenenados y pronósticos de muerte. Pero Lauda no obedecía pronósticos. Días después, con la piel aún sangrante y un dolor insoportable, nada lo detuvo para volver al volante en Monza. Y lo mejor es que terminó en 4º lugar. Esa temporada lo tuvo todo: heroísmo, rivalidad y una decisión que dividió al mundo. En Japón, bajo la lluvia torrencial, Lauda abandonó, con la frase de "no arriesgaré mi vida por un título". Muchos lo criticaron, pero esa fue su grandeza, la inteligencia fría de un piloto que sabía que vivir era más importante que ganar. Y luego, como si fuera poco, regresó en 1984 para ganar su 3er título con McLaren, demostrando que su mente era aún más veloz que su auto, y su transformación en ícono del deporte lo convierte en el Fénix de la Fórmula 1. Número 6. Sebastian Vettel. 4 mundiales consecutivos, desde el 2010 hasta el 2013, con 53 victorias. Sebastian Vettel no solo dominó una era, sino que lo hizo con una sonrisa y un talento que lo convirtieron en el niño consentido de Red Bull Racing. Llegó como una promesa, el más joven en ganar una carrera en Monza en 2008, con un equipo que jamás pensaríamos, Toro Rosso. Y en 2010 fue el campeón más joven de la historia con Red Bull. Su estilo agresivo pero meticuloso, su obsesión por los detalles, lo llevaron a una racha imparable. Con el RB6 hasta el RB9, Vettel y el poderoso Adrian Newey escribieron una dinastía. Sus salidas perfectas, sus estrategias magistrales y su dominio en condiciones cambiantes, como su increíble victoria en Brasil 2012 bajo la lluvia, venciendo a Alonso en el campeonato por apenas 3 puntos. Pero Vettel no solo fue un piloto rápido, fue un apasionado, un estudiante que le encantaba la Fórmula 1 y el deporte. Sus homenajes a Senna y su respeto por los clásicos lo hicieron único. Incluso en Ferrari dejó momentos épicos con varias de sus victorias. Hoy retirado, su legado sigue intacto, emparejándonos hoy en día con Max Verstappen con 4 campeonatos en la escudería de los Toros Rojos. Número 5. Ayrton Senna. 3 campeonatos mundiales, 41 victorias y una leyenda que sigue viva. No fue solo un piloto excepcional, fue un fenómeno cultural, un símbolo de pasión y coraje que convirtió cada carrera en una batalla épica. Senna llegó a la Fórmula 1 como un huracán. Su carrera en Mónaco en 1984, bajo la lluvia torrencial, con un miserable Toleman, fue el primer aviso. Cuando se unió a McLaren en 1988, comenzó una de las eras más dominantes de la historia, junto a su gran rival y compañero de equipo, Alain Prost. Nadie entendía el asfalto mojado como él. Sus actuaciones bajo la lluvia son obras maestras. 65 poles en solo 161 carreras, un récord que duró décadas. Su batalla con Prost definió una era, choques polémicos, estrategias psicológicas y una obsesión por ganar que los llevó al límite. Senna no corría para ser el segundo. Su trágica muerte en Imola en 1994 conmocionó al mundo, pero su espíritu nunca se ha apagado. Hoy Senna es un ícono. Su estilo agresivo y su carisma lo convirtieron en el piloto más icónico de todos los tiempos. Número 4. Alain Prost. Si existió un piloto que convirtió el volante en una extensión de su mente, ese fue Alain Prost. 4 veces campeón del mundo, pero no por pura velocidad, sino por algo más valioso. Sabía leer las carreras como nadie. Mientras sus rivales peleaban cada curva como si fuera la última, Prost manejaba con la frialdad de un cirujano. El profesor no derrapaba, no quemaba neumáticos y no cometía errores. Cada movimiento suyo era calculado, cada adelantamiento una obra de precisión. Era el hombre que ganaba carreras sin parecer el más rápido, hasta que mirabas el reloj y ahí estaba, siempre en el lugar correcto. Pero su verdadera grandeza se vio en la guerra que definió una era, con Senna. 2 filosofías chocando a 300 km/h,
el cálculo contra la pasión, la estrategia contra el instinto, como en Suzuka en el 89 y en 1990. Choques que quedaron en la historia. Prost enfrentó al rival más temido. También le demostró al mundo que la inteligencia podía vencer al talento puro. Y cuando todos creían que estaba acabado, llegó en 1993 con 38 años, con un Williams, y Prost dijo: "Esta me la llevo yo", coronándose campeón por cuarta vez antes de retirarse. El hombre que nunca gritó sus victorias, pero que siempre las firmó con letras de oro. Hey, estamos a punto de entrar al top 3. Si el video te está gustando, te invito a que te suscribas, deje tu me gusta y comentes quién crees que estará en la primera posición. Sin más por el momento, continuamos. Número 3. Juan Manuel Fangio. 5 campeonatos mundiales en apenas 8 temporadas. Un porcentaje de victorias que todavía hoy parece imposible, 47%. Juan Manuel Fangio no fue solamente el mejor de su época, fue el hombre que inventó lo que significa ser campeón. Nacido en un pueblo argentino, Fangio llegó a Europa con más de 30 años, cuando muchos pilotos ya se consideraban veteranos. Pero lo que le faltaba en juventud le sobraba en genialidad. Conducía como si el auto fuera parte de él, ajustando su estilo a cada máquina, a cada circuito y a cada condición. En 1951 con Alfa Romeo logró su primer título, y de ahí en adelante fue historia. Fangio no necesitaba gritar, ni hacer gestos espectaculares. Su arma era la elegancia. Competía contra autos más rápidos, contra pilotos más jóvenes, contra circuitos mortales y siempre encontraba la manera de ganar. Cuando se retiró en 1958 dejó un legado imborrable, el estándar por el que se miden todos los demás, el estándar por el que se miden todos los demás. Schumacher lo admiraba, Prost lo estudiaba, Hamilton lo cita como inspiración, porque antes de que existieran los simuladores, los entrenamientos físicos o la telemetría, estaba Fangio, el maestro, el rey sin corona, el más grande de todos los pioneros. Número 2. Lewis Hamilton. 7 campeonatos mundiales, el piloto con muchos récords. 104 poles, 202 podios y 105 victorias. Y con más récords que nadie en la historia. Lewis Hamilton no rompió barreras, las borró por completo. Nació para hacer historia. Con apenas 22 años en su temporada debut, peleó el título hasta la última curva. Un año después con McLaren se convertía en el campeón más joven de la F1 hasta ese momento. Pero su obra maestra llegó con Mercedes. 6 títulos en 7 años, en una dominación que nadie vio venir. ¿Su secreto? Velocidad pura, sí, pero también una adaptación sobrenatural. Mientras otros luchaban con los cambios de reglamento, Hamilton los dominaba antes que nadie. Sus victorias bajo la lluvia, sus remontadas imposibles, e incluso Brasil 2008, y sus batallas épicas contra Verstappen, demostraron que incluso con el auto más rápido, el piloto sigue siendo la diferencia. Pero Hamilton es más que estadísticas, es un ícono global que transformó el deporte. El primer piloto de color en la Fórmula 1. Una voz poderosa contra el racismo y la desigualdad, y un puente entre la tradición y el futuro. En 2021 perdió el 8º título en la última vuelta del último Gran Premio, pero su leyenda ya estaba escrita. El niño que soñó con ser campeón y se convirtió en el dueño de todos los récords. Número 1. Michael Schumacher. 7 campeonatos mundiales, 91 victorias y 155 podios. Pero los números no alcanzan para definir a Michael Schumacher. Fue una fuerza de la naturaleza, un huracán con overol rojo que arrasó con todo en su camino. Llegó como un relámpago y en 1994 llegó su primer título. Pero su verdadera obra maestra comenzó en Ferrari. Cuando llegó en 1996 el equipo era un caos. Pero 5 años después lo convirtió en una máquina de ganar. Los títulos desde el 2000 al 2004 no fueron solo victorias,
fueron exhibiciones de dominio absoluto. Incluso su regreso con Mercedes en 2010 demostró su grandeza. Aún a los 43 años seguía siendo rápido. Hoy su legado vive en cada piloto que entrena más duro, en cada equipo que busca la perfección. El Kaiser no solo ganó más que nadie, cambió la Fórmula 1 con sus 7 campeonatos. Datos interesantes que tienes que saber antes de que se acabe este video. Probablemente te estarás preguntando dónde está Max Verstappen. Debido a que la inteligencia artificial de ChatGPT aún no está actualizada en los últimos años, realmente no tiene conocimiento de todo el ambiente que se vive alrededor de la Fórmula 1 y de los 4 campeonatos de Max Verstappen. Sin embargo, hay que dejar claro que probablemente él pueda entrar en una de estas listas en un futuro. Y hasta aquí el video del día de hoy. Así terminamos con el ranking de los 10 mejores pilotos de la historia de la Fórmula 1 según la inteligencia artificial. Algunos nombres eran obvios, otros quizás te sorprendieron. Pero ahora te pregunto, ¿estás de acuerdo con la lista o crees que alguien más debería estar aquí? De ser así, los leo en los comentarios. Quiero saber tu opinión. Si les gustó el video, no olviden dejar su like y suscribirse a Escudería Patrón para más contenido de automovilismo. Nos vemos en la próxima. Arrivederci.